Daniel Day-Lewis entendía cada papel como un proceso de observación, ensayo y trabajo físico. Durante meses cambiaba la voz, los gestos y hasta la forma de moverse para acercarse al personaje. Esa constancia ayudó a consolidar su prestigio entre críticos, directores y compañeros. Su presencia y el control de la voz le permitieron construir personajes muy distintos entre sí. Algunas de sus escenas más dolorosas permanecen en la memoria por la sinceridad con la que están interpretadas. A lo largo de su carrera, interpretó a figuras históricas, artistas, trabajadores y hombres en conflicto. Su trayectoria, sin embargo, no estuvo marcada únicamente por el talento. En varias producciones, la preparación terminó afectando su cuerpo y su estado de ánimo. A pesar de su éxito, llegó un momento en que decidió apartarse de Hollywood. Se alejó de las cámaras y pasó una temporada aprendiendo el oficio de zapatero. Su retiro llamó la atención porque llegó cuando todavía podía elegir entre proyectos importantes. ¿Cómo llegó a convertirse en uno de los actores más respetados de la historia? La explicación aparece al revisar cómo trabajaba y qué efectos tenía ese proceso sobre él. Para entender su trayectoria y las razones de su retiro, conviene empezar por sus primeros años. Londres, 1957. Allí nació Daniel Day-Lewis, quien décadas después sería reconocido por la profundidad de sus transformaciones en pantalla. Su primera aparición ante una cámara fue breve y poco habitual. A los 14 años, apareció sin acreditar en la película Sunday Bloody Sunday, nominada al Oscar. Su papel era pequeño y bastante curioso. Interpretaba a un joven vándalo de la calle. Según el British Film Institute, aquella breve aparición sin acreditar en Sunday Bloody Sunday marcó el comienzo cinematográfico de Daniel Day-Lewis, mucho antes de que su nombre fuera conocido por el gran público. Aquella aparición apenas duraba unos segundos, pero para un adolescente suponía entrar por primera vez en un rodaje profesional. Para Daniel, en cambio, fue una experiencia inolvidable. Años más tarde recordaría con humor que disfrutó especialmente del trabajo, porque le pagaron por hacer algo que normalmente le habría causado problemas: dañar automóviles frente a una iglesia. Años después, bromeó con que, por una vez, le habían pagado por una travesura que normalmente habría terminado en castigo. No fue un debut convencional, aunque anticipó una carrera difícil de encasillar. Desde joven, mostró facilidad para observar un entorno y adaptarse a él. No necesitaba una gran presentación ni un papel lleno de discursos. Le bastaba con entrar en escena, observar el ambiente y comportarse como si realmente perteneciera a ese mundo. Su primer papel oficialmente reconocido llegó algún tiempo después, en Gandhi, la película que terminaría ganando el Oscar a Mejor Película. El British Film Institute señala que Day-Lewis apareció allí como un joven matón, un papel reducido pero importante dentro de los primeros pasos de su carrera profesional. Daniel tuvo una participación pequeña, casi fácil de pasar por alto. Sin embargo, incluso aquel breve trabajo le permitió acercarse a una producción de enorme prestigio y observar de cerca cómo se construía una historia destinada a permanecer en la memoria del público. Todavía no era una estrella. Su nombre no aparecía en letras grandes, y nadie podía imaginar con certeza hasta dónde llegaría. Pero Daniel avanzaba sin prisa. No parecía obsesionado con convertirse en famoso de un día para otro. Prefería aprender, mirar y esperar el personaje adecuado. Ese momento llegó en 1985. Ese año se estrenaron el mismo día 2 películas que mostraban facetas muy distintas de su trabajo. No se trataba de 2 personajes parecidos, ni de 2 historias que aprovecharan la misma imagen del actor. Eran papeles completamente opuestos. En My Beautiful Laundrette, Daniel interpretaba a un joven duro, impulsivo y lleno de contradicciones. Por fuera podía parecer agresivo y desafiante, pero debajo de esa superficie
también había sensibilidad, afecto y una vulnerabilidad que el personaje intentaba esconder. La interpretación resultaba tan natural que apenas se percibía el esfuerzo del actor. Daba la impresión de pertenecer realmente a aquel ambiente del sur de Londres. Ese mismo día, el público también pudo verlo en A Room with a View. Allí, Daniel era casi irreconocible. Interpretaba a un hombre elegante, exageradamente correcto, algo rígido y con una manera de comportarse tan refinada que por momentos resultaba cómica. Llevaba su ropa con orgullo, hablaba con una precisión casi teatral y se movía como un caballero convencido de que las reglas de la buena educación eran una cuestión de vida o muerte. Hasta su bastón parecía formar parte de una personalidad cuidadosamente construida. La diferencia entre ambos personajes era enorme. Como recordó más tarde The Independent, muchos críticos apenas podían creer que el rebelde de las calles del sur de Londres y el refinado caballero de la época eduardiana hubieran sido interpretados por el mismo hombre. En una película, Daniel era un joven rebelde, áspero y emocionalmente complejo. En la otra, era un hombre distinguido, incómodo y encerrado dentro de sus propias normas sociales. Y sin embargo, los dos parecían completamente reales. Aquella doble interpretación no pasó inadvertida. El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York terminó reconociendo a Day-Lewis como mejor actor de reparto por su trabajo conjunto en las dos películas. La coincidencia permitió que críticos y espectadores compararan de inmediato dos registros opuestos. En un solo día, Daniel Day-Lewis demostró que no quería quedar atrapado en un único tipo de papel. Podía ser duro o delicado, silencioso o extravagante, moderno o antiguo. Podía transformar su voz, su cuerpo y su energía hasta hacer desaparecer casi por completo su verdadera identidad. En lugar de fijar una imagen pública reconocible, Day-Lewis intentaba variar de un papel a otro. No quería que la gente acudiera al cine para verlo a él. Quería que olvidaran su rostro y creyeran en el personaje. Décadas después, The New Yorker seguiría destacando esa entrega casi feroz al oficio, una forma de trabajar que lo llevaba a involucrarse emocional y psicológicamente en cada personaje. Fue entonces cuando la industria comenzó a mirarlo de otra manera. Ya no era solamente aquel adolescente que había disfrutado destrozando coches para una película, ni el actor secundario que había aparecido brevemente en Gandhi. Se estaba convirtiendo en alguien capaz de cambiar por completo de una historia a otra. Con aquellas dos interpretaciones, dejó claro que no quería quedar asociado a un solo tipo de personaje. Su propósito era cambiar con cada nuevo papel. En 1989, llegó la película que cambió de manera definitiva su posición dentro del cine. Con aquel trabajo mostró por primera vez hasta dónde podía llevar su preparación. La película fue Mi pie izquierdo, My Left Foot. En esta película, le tocó dar vida a Christy Brown, un hombre asombroso que vivía con parálisis cerebral. La historia combina dolor y esperanza, al mostrar la voluntad de un hombre que se niega a quedar definido por sus limitaciones. Buena parte de la atención se concentró en la forma en que se preparó para el papel. Day-Lewis decidió mantener muchos de los hábitos físicos del personaje, incluso fuera de las tomas. Para conservar la postura y las limitaciones de Christy, permanecía en una silla de ruedas cuando las cámaras dejaban de grabar. Aquella decisión también condicionó el trabajo cotidiano del equipo. Sus compañeros y los trabajadores del set tenían que ayudarlo a desplazarse. También recibía ayuda para comer, del mismo modo que el personaje. Desde fuera podía parecer una conducta excesiva, pero él la consideraba necesaria para mantener la concentración. La preparación terminó teniendo consecuencias físicas. La postura encorvada que sostuvo durante largos periodos acabó provocándole la fractura de 2 costillas. Su nivel de exigencia había llevado el cuerpo más allá de un límite razonable. Aún así, el esfuerzo contribuyó a una interpretación que fue ampliamente reconocida. El papel
le valió su primer Oscar al mejor actor. Era una forma de trabajar difícil de imaginar para la mayoría de los intérpretes. Ese método extremo terminó convirtiéndose en una de las características más conocidas de su trabajo. Ese mismo año vivió en el teatro un episodio que tendría consecuencias duraderas. Su trabajo en el escenario ya había recibido un amplio reconocimiento antes de su éxito cinematográfico. Sin embargo, una representación de Hamlet cambió de manera definitiva su relación con el teatro. En una de las escenas centrales, Hamlet se encuentra con el fantasma de su padre. La escena concentra el dolor y las dudas del personaje por la muerte de su padre. Durante aquella función, la escena afectó a Day-Lewis de una manera inesperada. Se involucró de tal manera que, según contó después, por un momento dejó de percibir la escena como una representación. La situación dejó de parecerle un encuentro puramente ficticio. La figura del fantasma despertó en él el recuerdo de su propio padre fallecido. La emoción fue demasiado intensa para que pudiera continuar con normalidad. Comenzó a llorar y abandonó el escenario antes de que terminara la función. Después de aquel episodio, Daniel Day-Lewis no volvió a actuar en un escenario teatral. La experiencia le mostró hasta qué punto una interpretación podía afectarlo y contribuyó a su decisión de dejar el teatro. Al entrar en la década de 1990, la preparación de Daniel Day-Lewis dejó de parecer una simple técnica de actuación. A partir de entonces, cada proyecto exigía una preparación que afectaba tanto su rutina como su estado físico. Ya no se limitaba a estudiar un guión, cambiar la voz o aprender algunos gestos. Quería comprender la vida cotidiana del personaje, incluso cuando eso implicaba cambiar sus hábitos durante meses. Para The Last of the Mohicans, estrenada en 1992, decidió prepararse como si realmente fuera un hombre capaz de sobrevivir en los bosques de la América del siglo XVIII. Durante meses, aprendió a vivir de lo que encontraba en la naturaleza. Practicó el rastreo de animales, aprendió a cazarlos y a preparar sus pieles, y se familiarizó con habilidades que en la vida moderna parecían pertenecer a otro tiempo. The New Yorker recordó que la imagen de Daniel Day-Lewis aprendiendo a rastrear y despellejar animales terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más conocidos de su forma extrema de sumergirse en un personaje. También aprendió a construir canoas desde cero. Según The Independent, el actor aprendió incluso a construir canoas, porque no quería limitarse a imitar los movimientos de un hombre de frontera delante de la cámara. No quería simplemente aparecer en pantalla sosteniendo herramientas y fingiendo que sabía utilizarlas. Quería sentir el peso de la madera, comprender cada movimiento y saber cuánto esfuerzo requería fabricar algo con las propias manos. Su preparación también produjo situaciones poco habituales. Daniel llevaba consigo el rifle de su personaje casi a todas partes. The Telegraph señaló que su vínculo con el pesado rifle de chispa llegó tan lejos que el arma estuvo presente incluso durante una cena de Navidad, celebrada mientras se preparaba para la película. Al finalizar la película, necesitó tiempo para recuperar sus rutinas habituales. El esfuerzo físico y la tensión mental acumulada le provocaron episodios de claustrofobia y sensaciones que más tarde describió, de manera casi inquietante, como alucinaciones mohicanas. La intensidad del proceso hizo que la vuelta a la vida cotidiana resultara difícil. Años después, The Telegraph recordó que el propio actor habló de una sensación de claustrofobia y de algunas ligeras alucinaciones cuando terminó aquel agotador rodaje. Pese a las dificultades posteriores al rodaje, mantuvo un método igualmente exigente en su siguiente proyecto. Para In the Name of the Father, Daniel interpretó a Jerry Conlon, un hombre encarcelado injustamente tras ser acusado de participar en un atentado. La película debía reflejar el deterioro físico y psicológico provocado por el aislamiento, el miedo y los interrogatorios.
Pasó varios días encerrado en una celda de aislamiento dentro de una prisión real. The Independent informó que pasó varias noches en aislamiento dentro de la prisión abandonada donde se filmaba, tratando de comprender desde dentro la soledad y la presión sufridas por Jerry Conlon. Como él mismo explicó, todo aquel esfuerzo servía para preparar el terreno y permitir que la imaginación pudiera actuar con libertad. Durante ese tiempo redujo al mínimo la comida y el agua, buscando experimentar la debilidad, la angustia y la pérdida de control que su personaje debía transmitir. También pidió que algunos miembros del equipo lo insultaran y lo trataran con dureza, incluso cuando las cámaras no estaban grabando. No quería que la tensión desapareciera entre una escena y otra. Necesitaba que el ambiente siguiera siendo incómodo, hostil y emocionalmente agotador. La preparación culminó con un interrogatorio policial de aproximadamente 9 horas. Los Angeles Times relató que Day-Lewis no solo se encerró en una celda, sino que también fue interrogado por policías reales, recibió agua helada y soportó la falta de sueño como parte de su preparación. Daniel permaneció sometido durante horas a preguntas, presión psicológica y agotamiento, buscando comprender cómo un hombre inocente podía terminar firmando una confesión falsa. Una preparación de ese tipo habría llevado a muchos intérpretes a revisar sus métodos. Para Daniel Day-Lewis, en cambio, parecía formar parte natural de su búsqueda. Él no quería representar el sufrimiento de Jerry Conlon desde fuera. Quería acercarse, aunque fuera parcialmente, a la sensación de estar atrapado, humillado y privado de toda seguridad. Después llegó The Crucible. La película, basada en la obra de Arthur Miller, estaba ambientada en la comunidad puritana de Salem, donde el miedo, las acusaciones y la intolerancia transforman la vida de sus habitantes. Daniel interpretó a John Proctor, un granjero fuerte, orgulloso y atormentado por sus propias decisiones. Antes del rodaje, aprendió técnicas de construcción propias de la época y participó en la fabricación de la casa que aparecería en la película. ABC News informó que pasó cerca de un mes trabajando junto a los carpinteros que levantaban el poblado de la película, utilizando el esfuerzo físico como una puerta de entrada al mundo de John Proctor. Trabajó con sus propias manos para comprender cómo vivía un hombre que dependía de su fuerza física, de la tierra y de cada objeto que era capaz de construir. Durante toda la producción, Daniel evitó las comodidades modernas y, según los relatos más conocidos sobre el rodaje, se negó a bañarse. ABC News también recogió la versión de que el actor habría evitado bañarse durante el rodaje para acercarse a las condiciones de higiene del siglo XVII, aunque este detalle siempre ha sido presentado como un relato de producción y no como una declaración directa del propio Day-Lewis. Buscaba aproximarse a las condiciones materiales e higiénicas de la época representada. Para sus compañeros, aquello probablemente no fue la parte más agradable del trabajo. Para Daniel, sin embargo, era otra pieza necesaria de la transformación. Cada detalle, incluso el más incómodo, lo ayudaba a borrar la distancia entre el actor y el personaje. Su interpretación de John Proctor destacó por la tensión y el desgaste físico del personaje. Su John Proctor no parecía un hombre colocado dentro de un decorado histórico. Parecía alguien arrancado directamente de aquella época, cansado, orgulloso, imperfecto y dispuesto a luchar por conservar lo poco que aún le pertenecía. Y, siendo sinceros, su actuación consiguió que aquella historia sobre juicios, miedo y acusaciones pareciera mucho más poderosa que muchas producciones modernas que intentan recuperar la magia del pasado. Digamos simplemente que, en términos de intensidad dramática, salió bastante mejor parada que Hocus Pocus 2. Para entonces, su manera de preparar los papeles ya se había convertido en una característica pública de su carrera. Cada película implicaba meses de aprendizaje y cambios en su rutina. Vivía en el bosque, se encerraba en prisiones, construía casas
y alteraba por completo sus hábitos diarios. Tras casi 2 años de entrenamiento para The Boxer, terminó física y mentalmente agotado. Necesitaba tomar distancia del trabajo. También quería vivir durante un tiempo lejos de la atención pública. En vez de aceptar otra película, viajó a Italia y comenzó a aprender el oficio de zapatero. Aquel trabajo manual le ofrecía una tranquilidad que no encontraba en el cine. Él mismo decía que un zapato es, al final del día, solo un zapato. En el taller no había críticas, estrenos ni expectativas públicas, solo materiales, herramientas y resultados concretos. Encontró tanta paz en esa vida sencilla y anónima que incluso llegó a rechazar un papel protagonista en la épica saga de El Señor de los Anillos. Él solo quería que lo dejaran en paz con su retiro. Su alejamiento del cine, sin embargo, no fue definitivo. Un día sonó el teléfono. Del otro lado de la línea estaba el legendario director, Martin Scorsese. La propuesta de Scorsese lo convenció de regresar para Gangs of New York, Pandillas de Nueva York. Interpretó a Bill the Butcher como un hombre violento, carismático y difícil de ignorar. Su preparación volvió a incluir medidas poco habituales. Para construir a este personaje, se fue a trabajar como aprendiz de carnicero en la vida real, para entender los cortes y la rudeza del oficio. Entrenó duro con verdaderos artistas de circo para dominar el peligroso arte de lanzar cuchillos. Para encontrar el ritmo agresivo del personaje, se levantaba a las 5 de la mañana y escuchaba The Way I Am, de Eminem. Esa preparación también tuvo consecuencias para su salud. Como la historia ocurría en el siglo XIX, Daniel se negó en rotundo a usar un abrigo moderno y cálido en el set de grabación durante los días helados. Decía que su personaje jamás habría tenido acceso a una prenda así. La decisión terminó provocándole un problema serio. Contrajo neumonía durante el rodaje. Su estado empeoró hasta que aceptó recibir tratamiento con antibióticos, pese a su resistencia inicial a utilizar medicamentos modernos. El episodio mostró de nuevo los riesgos de llevar su método demasiado lejos. Años después volvió a asumir un personaje especialmente exigente en Pozos de Ambición, dirigida por Paul Thomas Anderson. Allí interpretó a Daniel Plainview, un empresario dominado por la ambición y el resentimiento. Construyó un hombre frío y competitivo, dispuesto a destruir sus relaciones con tal de aumentar su poder. La intensidad de su interpretación influyó incluso en la dinámica inicial del reparto. El actor elegido inicialmente para interpretar a Ellie Sunday dejó el proyecto poco antes del comienzo del rodaje. Las razones de su salida han sido objeto de distintas versiones. Paul Dano se incorporó entonces al reparto para asumir el papel. Su trabajo junto a Day-Lewis exigió escenas físicas y emocionalmente tensas, en especial durante el enfrentamiento final. Las escenas se rodaron buscando una tensión física creíble, aunque exigieron mucho de ambos actores. El resultado fue una interpretación inquietante y controlada que se convirtió en una de las más reconocidas de su carrera. Y no fue solo el público quien quedó impactado. La Academia también lo notó, otorgándole a Daniel Day-Lewis su segundo Oscar como mejor actor. Al recibir el premio, Day-Lewis dedicó unas palabras al actor Heath Ledger, fallecido poco antes. Después de tantos personajes oscuros, dolorosos y físicamente agotadores, Daniel Day-Lewis tomó un desvío que casi nadie esperaba. En 2009 apareció en Nine, un musical lleno de canciones, bailes, luces brillantes y grandes nombres de Hollywood. Allí interpretó a Guido Contini, un famoso director de cine italiano que atraviesa una profunda crisis personal y creativa. Para un actor conocido por vivir en bosques, encerrarse en prisiones y soportar condiciones extremas, verlo cantar y moverse en medio de una producción musical resultaba, cuanto menos, sorprendente. El cambio de registro era evidente. Pasaba de personajes ásperos a un musical construido alrededor del canto y la coreografía,
Aun en un género nuevo para él, trabajó el personaje con el mismo cuidado. No era un cantante profesional ni un bailarín formado para los grandes musicales. Sin embargo, trabajó para que Guido no pareciera simplemente un actor intentando cantar. Eligió una voz contenida y fatigada, adecuada para un director exitoso que atraviesa una crisis personal. El resultado dividió opiniones, como ocurrió con la propia película. Algunos espectadores disfrutaron al verlo asumir un reto tan diferente. Otros sintieron que aquel universo musical no era el lugar más natural para él. La película confirmó que seguía interesado en papeles alejados de su zona habitual. Cuando aceptaba un papel, buscaba una forma concreta de comprenderlo. Después de Nine, asumió uno de los trabajos más exigentes de su carrera. Steven Spielberg llevaba años intentando realizar una película sobre Abraham Lincoln. No quería contar toda la vida del presidente desde su infancia hasta su muerte. Quería concentrarse en un momento decisivo: la lucha política para aprobar la 13ª enmienda y poner fin legalmente a la esclavitud en Estados Unidos. Para Spielberg, encontrar al actor adecuado era fundamental. Lincoln era una figura histórica conocida por públicos muy distintos. Su imagen había sido estudiada durante generaciones y estaba cargada de expectativas. Muchos espectadores ya tenían una idea formada sobre su aspecto, su voz y su carácter. Esa familiaridad hacía especialmente difícil interpretarlo sin caer en la imitación. Reproducir únicamente su apariencia no era suficiente. La barba, el traje negro y el sombrero alto apenas resolvían la parte visual. Spielberg buscaba mostrar a la persona que existía detrás del símbolo histórico. Day-Lewis aceptó finalmente el papel. La decisión no fue inmediata. Como ocurría muchas veces en su carrera, Daniel dudó. Sabía que interpretar a Lincoln significaba cargar con una enorme responsabilidad. En una entrevista con ABC News, Day-Lewis reconoció que sentía un enorme respeto por el personaje y que su mayor temor era convertir la memoria de uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos en una figura fría y sin vida. Un gesto demasiado exagerado podía convertir al presidente en una caricatura. Una voz demasiado solemne podía hacer que pareciera una estatua dando un discurso. Tras aceptar, inició una investigación detallada sobre Lincoln. Estudió fotografías, testimonios, libros y descripciones de personas que habían conocido al verdadero Lincoln. Observó su postura, la manera en que colocaba las manos y la forma algo incómoda de mover su cuerpo largo y delgado. También buscó una voz diferente de la que el público esperaba. Durante años, muchas películas habían presentado a Lincoln con un tono grave, profundo y casi perfecto. Sin embargo, los testimonios históricos hablaban de una voz más aguda, extraña y sorprendentemente ligera para un hombre de su tamaño. Smithsonian Magazine señaló que las descripciones históricas apoyan esa decisión. Varios testigos recordaban que Lincoln poseía una voz más aguda de lo que el cine había acostumbrado a imaginar. Day-Lewis utilizó ese dato histórico como base para construir la voz. Durante el rodaje, evitó presentar a Lincoln como una figura rígida o ceremonial. Lo interpretó como un hombre cansado por la guerra, los conflictos familiares y la división política del país. Tampoco intentó convertirlo en una figura perfecta. Mostró su costumbre de contar historias incluso durante discusiones políticas tensas. Lo presentó caminando con torpeza, hablando con calma y utilizando el humor para aliviar la tensión de habitaciones donde se tomaban decisiones terribles. Esos detalles acercaron el personaje al espectador. Su autoridad no dependía de hablar en un tono elevado. En algunas escenas parecía vulnerable y en otras mostraba una firmeza difícil de quebrar. Podía bromear con sus colaboradores, mientras en su rostro se veía el cansancio acumulado por años de guerra. Como era de esperar, Daniel volvió a sumergirse por completo en el papel. Durante la filmación, Steven Spielberg y varios miembros del equipo se dirigían a él como Mr. President. Vanity Fair informó que Spielberg
mantuvo esa costumbre durante los 3 meses y medio de rodaje, llamando a los intérpretes por los nombres de sus personajes para preservar la atmósfera histórica dentro del set. Daniel mantenía la voz y la actitud de Lincoln, incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. La costumbre formaba parte de su manera de conservar la concentración. Quería mantener estables la voz, la postura y el ritmo del personaje. Si abandonaba la voz, la postura y el ritmo del personaje cada vez que Spielberg gritaba «corten», tendría que reconstruirlos desde cero en la siguiente toma. Para él, mantener esos elementos entre tomas facilitaba la continuidad de la interpretación. La preparación también influyó en su relación de trabajo con Sally Field. Field interpretaba a Mary Todd Lincoln, la esposa del presidente, una mujer inteligente, herida y emocionalmente compleja. Antes y durante el rodaje, Daniel le enviaba mensajes de texto escritos como si fuera Abraham Lincoln. Sally Field contó a Vanity Fair que recibía versos, bromas y pequeños mensajes escritos con la voz de Lincoln, firmados sencillamente como «Yours, A», mientras ella respondía desde la personalidad de Mary Todd. Los mensajes ayudaron a ambos actores a desarrollar la familiaridad y las tensiones de un matrimonio de muchos años. Sally Field le respondía como Mary. A veces lo reprendía por perder el tiempo escribiendo cuando, según ella, debería estar ocupándose de asuntos más importantes. De ese modo, ambos construyeron una relación que ya existía antes de entrar en el set. Al comenzar las escenas, ya habían establecido una forma de comunicación propia de una pareja con una larga historia. Habían mantenido ese intercambio durante meses. Aunque el método era poco habitual, aportó naturalidad a las escenas compartidas. Daniel y Sally no parecían dos estrellas interpretando una escena histórica. Parecían dos personas que se conocían demasiado bien, capaces de herirse con una sola frase y de comprenderse con una mirada. Spielberg procuró mantener las condiciones que ayudaban al actor a concentrarse. El director evitaba tratar a Daniel como una celebridad. Dentro del set, el ambiente se organizó de manera que la presencia de Lincoln pudiera sentirse con naturalidad. No se trataba de convertir la filmación en un juego permanente, sino de mantener intacta la concentración del actor. La interpretación recibió una acogida muy favorable. Cuando Lincoln llegó a los cines en 2012, la actuación de Daniel Day-Lewis fue recibida como algo más que una imitación brillante. El público no solo reconocía la barba, la ropa o la silueta del presidente. Sentía que estaba observando a un ser humano atrapado entre el deber público y el agotamiento privado. The New Yorker destacó precisamente ese equilibrio. La película no presentaba únicamente al gran símbolo histórico, sino también a un hombre que debía negociar, bromear, soportar el cansancio y luchar dentro de una casa profundamente dividida. La película se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la carrera de Daniel y recibió numerosas nominaciones a los premios más importantes. Pero el momento definitivo llegó en febrero de 2013. Daniel Day-Lewis ganó el Oscar al mejor actor por interpretar a Abraham Lincoln. Era su tercera victoria en esa categoría, después de My Left Foot y There Will Be Blood. La propia Academia confirmó que aquella victoria convirtió a Daniel Day-Lewis en el primer intérprete masculino con 3 premios en la categoría de Mejor Actor, después de sus triunfos por My Left Foot y There Will Be Blood. Ningún otro actor masculino había alcanzado esa cifra hasta entonces. Y, como suele ocurrir con Daniel, incluso aquel momento solemne tuvo un lado divertido. Al recoger el premio, bromeó con Meryl Streep y fingió que originalmente ella iba a interpretar a Lincoln, mientras él había sido elegido para interpretar a Margaret Thatcher. Durante unos segundos, el hombre conocido por su seriedad absoluta demostró que también sabía reírse de sí mismo. Sin embargo, detrás del triunfo había una sensación más complicada. Según una anécdota que ha circulado sobre su relación con Spielberg, Daniel llegó a decirle al director que, si ganaba el Oscar por Lincoln, dejaría la actuación aproximadamente 5 años después. En ese momento,
Aquella frase podía parecer una broma, una reacción al cansancio o una de esas promesas que desaparecen cuando llega un nuevo guión interesante. Pero el tiempo comenzó a darle un significado diferente. Daniel había pasado décadas entregando partes de sí mismo a sus personajes. Había cambiado su cuerpo, su voz, sus hábitos y su forma de vivir. Había cargado rifles, construido casas, permanecido en celdas y llevado dentro de sí a hombres llenos de dolor. Lincoln representó uno de los puntos más altos de su carrera. Ya no quedaba ningún premio importante que demostrar. No había ningún crítico al que convencer, ni ningún lugar más alto al que subir. Tal vez por eso, mientras el mundo celebraba su tercera estatuilla, Daniel Day-Lewis parecía estar pensando en algo completamente distinto. 5 años después de Lincoln, llegó a los cines El Hilo Invisible, Phantom Thread, su siguiente y entonces último trabajo. El anuncio de su retiro hizo que el estreno fuera recibido de una manera distinta. Incluso antes de que la película viera la luz en las salas de cine, Daniel soltó una noticia que dejó a millones de fanáticos con un nudo en la garganta. Anunció públicamente que esta, de manera definitiva, sería su última película. ¿Por qué aceptó este último papel? La decisión tenía una motivación personal. El personaje, un modisto meticuloso y obsesivo, le recordaba muchísimo a su difunto padre. Aceptar la película fue una forma de conectar con él una vez más. El trabajo con un personaje tan rígido y complejo también tuvo consecuencias emocionales. Durante el rodaje, experimentó una tristeza persistente que, según explicó, continuó después de terminar la película. Para Day-Lewis, actuar nunca fue una actividad que terminara al concluir la jornada. Su implicación continuaba durante buena parte del rodaje y, en ocasiones, después de él. Habitar durante meses personajes conflictivos podía dejarle un cansancio emocional considerable. A lo largo de su carrera, ese proceso de transformación le produjo un desgaste acumulado. El esfuerzo afectó su cuerpo, su estado de ánimo y su relación con una vida cotidiana más estable. Él mismo explicó que al terminar una película, no siempre sentía alivio ni satisfacción inmediata. A menudo aparecía una sensación de vacío. Experimentaba una especie de luto, un duelo profundo, como si acabara de perder a un ser amado. Y esa tristeza no duraba unas semanas. Se quedaba impregnada en su ser durante años enteros. Su dedicación fue tan extrema que llegó a admitir que, después de todo lo vivido, le resultaba casi imposible entender qué significaba tener una vida normal. Por esa razón decidió retirarse y recuperar una vida menos condicionada por los personajes y la atención pública. Al repasar su carrera, resulta fácil comprender el respeto que despertó entre el público y sus compañeros. Cada uno de sus personajes muestra un trabajo preciso y una voluntad constante de no repetirse. No existe ni un solo fotograma, ni un solo segundo, en ninguna de sus películas, que se sienta falso o forzado. Sus mejores interpretaciones destacan por la precisión, la contención y la atención a los detalles. Hoy, años después de su última aparición en la gran pantalla, muchos seguimos soñando con ese momento mágico en el que, tal vez, un guión perfecto logre convencerlo de regresar. Aunque no vuelva a actuar, su carrera ya puede valorarse como una obra completa. Porque sabemos que, en algún lugar lejos de las luces de Hollywood, lejos de las alfombras rojas y de toda esa maquinaria del espectáculo, Daniel Day-Lewis está viviendo una vida en paz, probablemente concentrado, con sus propias manos, fabricando el par de zapatos perfecto. Y está bien así. Él no nos debe ningún regreso. No nos debe explicaciones ni promesas. Nosotros ya tuvimos la fortuna, el privilegio enorme, de presenciar sus clases magistrales de actuación cada vez que quisimos, cada vez que necesitamos recordar lo que significa entregarse por completo a un arte. Daniel Day-Lewis dejó una filmografía breve,
pero suficiente para asegurar su lugar en la historia del cine. Y allá donde esté ahora, sin duda, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien.